El COVID-19 está afectando la economía de muchos. La cancelación de viajes, por ejemplo, puede poner en jaque a toda la industria del turismo. Tourism is one of the industries that's been worst hit by the coronavirus pandemic. Playas vacías, hoteles cerrados, tráfico mínimo. Capitales europeas que deberían estar llenas de gente, ahora están casi desiertas. ¿Cómo podría ser un nuevo turismo más responsable con el medio ambiente? Coronavirus está golpeando duro el rubro de la construcción. Más de 100 obras están paralizadas sin fecha de reanudación. La pandemia está cobrando víctimas económicas en la industria de la construcción a pasos acelerados y niveles preocupantes. Trabajadores de una obra de construcción en Providencia paralizaron todas sus actividades. Bajo estrictos protocolos de sanidad deberá regresar a sus actividades el gremio de la construcción. Llevamos 5 meses tratando de lidiar, derrotar y superar la pandemia que provocó el COVID-19. Y hemos tratado de ilustrar a nuestros generosos observadores, veedores, escuchas, sobre el impacto brutal que la epidemia, la pandemia y las medidas adoptadas por la sociedad y por el Estado para enfrentarla han tenido sobre la producción y el empleo. Los resultados a la fecha siguen siendo escalofriantes. La economía en su conjunto va a caer más del 10% este año. Y hace un mes había caído cerca del 20% de un trimestre a otro comparado anualmente, o 17% comparado el trimestre contra el trimestre. No se diga sobre lo que ha pasado con la ocupación y con el empleo. Millones de mexicanos están en los bordes de lo que se llama la pobreza extrema por ingreso. Y muchos mexicanos que generosamente, para con todos nosotros, aceptaron suspender sus actividades junto con los empresarios, no están viendo claro que vaya a haber un regreso, y mucho menos que ese regreso vaya a implicar una verdadera recuperación de lo que ganaban inmediatamente antes de que estallara esta doble e implacable crisis. Si hay actividades emblemáticas del impacto estrepitoso, nocivo, sobre la economía y la sociedad, son, por un lado, el turismo y por otro, la construcción. Son actividades generadoras de mucho empleo, de millones de gentes. Son generadoras de muchos ingresos y son estratégicas. El turismo, porque nos relaciona directa y cotidianamente con el resto del mundo y produce recursos que de otra manera difícilmente tendríamos, recursos en dólares, en divisas, gracias al tráfico, al tránsito que significa el turismo en las relaciones con el exterior. Ocupa a millones de personas, la mayor parte de ellos jóvenes, y puede tener importantes impactos para el bienestar regional y local de nuestro país. Y en esas íbamos, en esas andábamos. Ahora tenemos que apretar el paso, porque lo primero que hay que lograr es recuperarlo de una caída tan dura, tan dañina. Ofrecerle a los trabajadores perspectivas reales de mejoramiento sostenido y recuperar
la confianza del turista, en particular del turista extranjero, que es el que aporta ingresos, pero ingresos en divisas que son muy necesarias para la marcha de nuestra economía. Y de la industria de la construcción, ¿para qué hablamos tanto? La industria de la construcción quiere decir crear futuro, construir carreteras, hacer presas, hacer edificios, hacer casas para que las habiten los mexicanos. Y vamos a ofrecer a ustedes razonamientos, testimonios muy interesantes de estudiosos, funcionarios comprometidos con la actividad y también con auténticos viajeros por la aventura de la construcción y de la economía. Es decir, empresarios que están dispuestos, que han emprendido y que quieren volver a emprender en materia de construcción. Este es el programa quinto de nuestro documental pretendidamente destinado a cubrir para ustedes la crisis 2020. Y ahora le doy la palabra a mi compañero de proyecto y de aventura televisiva, Enrique Provencio. Gracias, Rolando. Y como bien dices, estamos ya en el quinto mes de la crisis, si contamos desde fines de marzo, cuando iniciaron las medidas de confinamiento y distanciamiento social, cuando la movilidad bajó abruptamente porque detuvimos las actividades sociales, económicas, educativas, de esparcimiento, de turismo, de todas prácticamente. Y en estos 5 meses hemos llegado a niveles muy profundos de crisis, sobre todo durante abril, mayo, parte de junio. Y a partir de julio, donde ya empezó cierta reanimación de la actividad económica, nos encontramos con que la pandemia del COVID en México seguía creciendo. Ahora ya a fines de agosto, al parecer empieza a descender su ritmo, pero todavía nos esperan, según los que conocen de epidemiología, nos esperan todavía varios meses que sin duda serán todavía de mucho sufrimiento y costo humano. Y serán todavía muchos meses en los que la actividad económica, el empleo, la baja de los ingresos, seguirá resintiéndose. Y en efecto, estos 2 temas que abordaremos ahora en el programa, el impacto en el turismo y el impacto en la construcción, son muy representativos de los efectos de la crisis 2020. No solo porque entre ambas actividades acumulan cerca de 15% de la producción nacional, sino porque del turismo y de la construcción dependen alrededor de 8 millones de empleos que han estado sometidos a mucha presión y, como nos lo platicarán los expertos, los invitados a este programa, han tenido una baja muy significativa y apenas empiezan a recuperarse. Escuchemos entonces a nuestros entrevistados que nos hablarán primero sobre el impacto en el turismo. La verdad, a nosotros en el sector turístico nos afectó bastante. ¿En qué sentido? En que todo el ramo hotelero se pospuso lo que eran todas las venidas, salidas y llegadas de huéspedes. Todo se canceló y nosotros tuvimos que tener un tiempo de cierre debido a la cuarentena y la epidemia que nos afectó aquí en la Ciudad de México bastante, yo diría. Pues mira, ahorita estamos trabajando al mínimo, estamos digamos al 30%. De las personas que estábamos aquí laborando, más de la mitad las tuvieron que correr por lo mismo. Y si te fijas, no suben, o sea, a pesar de que ya estamos en la nueva normalidad, aún no se ha puesto, digamos, en marcha todo lo que es la hotelería o otra vez reactivar la economía.
Entonces sí nos ha pegado muy fuerte. Realmente sí, no lo esperábamos. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el turismo es brutal, es descomunal. Nunca antes habíamos visto una situación como esta. Esto podría ser un lugar común, pero ciertamente el turismo, al paso del tiempo, bueno, se ha visto sometido a muchas presiones, ¿no? Hoy lo que vemos es, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, una posible pérdida de hasta 1.000 millones de viajeros internacionales en números redondos y la amenaza de una pérdida de empleo que supera los 100 millones de empleos. Es decir, la afectación es una afectación completamente generalizada en el mundo. México, que tiene, digamos, un componente importante de su actividad económica derivada del turismo, pues no es la excepción. En México, número redondo, el turismo genera el 9% de la economía y 4 millones de empleos. Y por tres razones, digamos, es que el turismo es el centro, digamos, de esta afectación. Por un lado, por esta recomendación explícita, a veces obligatoria, de los gobiernos de no viajar. Esta idea del confinamiento va justamente en la lógica contraria a lo que significa el turismo, ¿no? El turismo es una industria de viajes, quedarse en casa pues no tiene nada que ver con eso. Una segunda razón, muy importante también, es que las personas, digamos, tienen esta aversión al riesgo y consideran que si se mueven, que si van más allá de sus hogares, bueno, pues toman un riesgo más o menos grande y por eso prefieren quedarse en casa y posponer los viajes para un mejor momento en el futuro. Y la tercera razón, que yo creo que todavía no la acabamos de percibir, es por el impacto que tiene el confinamiento sobre la actividad económica. Seguramente veremos que el periodo, digamos, por el que se prolonga la crisis es muy largo, justamente por eso, ¿no? Pues la afectación es bastante generalizada, sí, evidentemente mucho más grave en los destinos turísticos, en aquellos que tienen pues mayor dependencia de la actividad turística. ¿De qué tamaño es en lo social? Bueno, pues hay que recordar que el turismo genera estos 4 millones de empleos y que la pérdida de empleo podría llegar, digamos, hasta un 25% de la planta laboral. Debo decir de paso que ha habido un esfuerzo heroico, y así se puede, digamos, señalar, de parte de los empresarios que han reducido los ingresos quizás a la mitad y que, bueno, logran mantener una parte significativa de la planta productiva. Las tres razones por las que el turismo debería estar en el centro, digamos, de una discusión mucho más proactiva que la que vemos en términos de la afectación, pues son muy sencillas: empleo, empleo y empleo. Un país que tiene, digamos, los retos que tiene México requiere este tipo, digamos, de actividades que sean intensivas en mano de obra y el turismo claramente lo es. Tiene muchos retos el turismo, tiene ángulos negativos, pero por ejemplo en este tema de empleo es la primera actividad que proporcionalmente da empleo a los jóvenes. Si no hubiera turismo, prácticamente habría unos 800,000 o 900,000 más ninis en la calle. El 20% de la fuerza laboral del turismo tiene menos de 24 años y es también la segunda actividad que proporcionalmente más empleo da a las mujeres. Al paso del tiempo, el turismo ha sido un instrumento importante en el combate a la pobreza, en la reducción de la marginación y no solamente en la generación de divisas. Eso es lo que está en juego hoy en día, especialmente porque nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nos dicen los actores de la industria, que en el mejor de los casos la recuperación se dará en 2022, si no es que en 2023. Como grupo hotelero con esta escala de tamaño de los hoteles y de nuestra escala a nivel nacional, creo que de cierta manera nos hemos podido adaptar a esta crisis del COVID, porque somos casi como una gran familia, ¿no? Y en las familias, pues bueno, las familias entienden, y eso nos pasó a nosotros con todo nuestro equipo, de cierta manera entendieron la realidad y hubo que hacer ajustes. Y el primer ajuste es a los primeros 3 meses, que era lo que parecía que iba a durar esto, cuando entramos al semáforo rojo y que hubo que cerrar los hoteles. Hablamos con los empleados y todo el recurso humano
y fueron muy receptivos de la situación. Hicimos propuestas específicas de cómo lidiar con el problema, ¿no? Y estas propuestas fueron muy sencillas. Fue quien más ganaba se tenía que sacrificar más, y las gentes que ganaban los salarios más bajos casi se quedaban igual, ¿no? ¿Qué pasa después de 3 meses? Regresamos al semáforo naranja. Me voy a concentrar en la Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos 4 hoteles, y piensas que el día que vas a abrir al otro día va a ser la vida igual que antes, ¿no? Y pues resulta que no es así, ¿no? Perdimos sobre todo al viajero de negocios. Ese viajero no está ahí, no ha regresado. Lo que sí tenemos es el viajero un poco de placer, el que estuvo encerrado y quiere dejar su casa, y tal vez hasta en la misma ciudad, solo tiene ganas de cambiar de espacio, cambiar de aires. Y eso es lo que ha venido un poco sosteniendo nuestra ocupación. Así es como, de cierta manera, hemos podido sobrevivir, diría yo, esta crisis y esta pandemia, ¿no? A través de una política de ajuste laboral, una política de ajuste de costos y de operativa, reducir nuestra operación al máximo, sin dejar de cuidar el mantenimiento y la inocuidad de los hoteles. Nosotros tenemos un aproximado de un mes que ya abrimos, después de que volvimos a la reapertura, y poco a poco estamos otra vez retomando nuestro servicio, pero sí nos ha afectado bastante, porque hemos tenido de 114 habitaciones que nosotros manejábamos, hemos tenido 4, 5 en este lapso que llevamos en Navidad. Sí, nos ha afectado bastante, pero poco a poco vamos otra vez reintegrándonos en la labor. De todos los gastos que teníamos, ahorita estamos, digamos que en lo mínimo, nada más en lo que es comida y pasajes. Realmente alguna otra cosa como ropa, zapatos, diversión, cero, por lo mismo. Ahorita turistas internacionales no contamos con un turismo internacional. Vienen personas de aquí del país de México y un poco de Estados Unidos, pero lo que es Sudamérica, Europa, España, todo eso no tenemos ningún turismo internacional, solamente turismo nacional y un poco de aquí de Estados Unidos, pero limitado. En la historia del turismo nunca se han dado datos tan extremos. Podríamos hablar de que en todos los rubros, en llegadas nacionales, internacionales, en vuelos, en cruceros, en derrama económica, cerca del 95% de la actividad cayó. Y estos datos son muy parecidos a nivel nacional y muy parecidos a nivel internacional. Todos tienen un punto en común, que se necesita ganar nuevamente la confianza del turista. Se necesita ganar la confianza para que sepa que los restaurantes a donde va a llegar son restaurantes seguros, en donde los hoteles tienen los protocolos adecuados, en donde los museos tienen los protocolos adecuados para recibirlos, en donde poco a poco los cines, los teatros y todas las actividades de turismo van a ofrecerles un servicio que se va a ir ampliando. El turismo funciona mucho con campañas de publicidad, etcétera, pero funciona mucho más con lo que yo te digo a ti. Mira, estuve en el transporte turístico del Turibús o Capitalbús y me fue muy bien, no me pasó nada, las medidas son muy buenas. Estuve en tal restaurante, comimos bien, las medidas son importantes. Estuve en tal museo, etc. Y hay que darle un poquito más de tiempo al tiempo para que se transmita este mensaje importante de confianza. Quizás el problema es más a nivel internacional, porque nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar a una suerte de choque
de protocolos. Hay protocolos nacionales muy claros, pero a veces los turistas que vienen de otro país tienen otros protocolos que no les permiten regresar en este momento a sus países si no se aíslan durante 14 días, etc. Y poco a poco tendrá que homogeneizarse esa situación y regresar a una nueva o distintas reglas de funcionamiento. Eso sí, el turismo ha superado muchísimas crisis de este tipo, quizás no tan violentas, epidemias, guerras, amenazas, problemas económicos, etc. Y siempre ha salido adelante. Esta vez nos vamos a tardar un poquito más, pero las expectativas de crecimiento del turismo, según la Organización Mundial del Turismo, siguen siendo importantes. Es uno de los pocos segmentos que de manera estructural no ha dejado de crecer desde el año 1950 y tiene proyecciones de crecimiento del 3 o 4 o hasta 5% para los próximos años. Habrá que ver qué sucede ahora, pero confiamos en que es un sector que se va a recuperar y lo va a hacer muy bien. La gente lleva mucho tiempo encerrada en sus casas, mucho tiempo encerrada en sus ciudades y quiere y necesita salir. Creo que es un buen momento para replantear efectivamente algunas propuestas turísticas. En la Ciudad de México tenemos una gran oferta turística que es la que tenemos que alimentar y diversificar. Agarra una ciudad como Barcelona, tiene cerca de 30 grandes atractivos, pero el 90% del turismo se concentra en 5 o 6 de ellos. Nosotros tenemos muchos atractivos, tenemos 180 museos, tenemos toda la zona de naturaleza, la zona ecológica, en donde estamos desarrollando programas de turismo de barrio que sean más al aire libre, más para pequeños grupos. Tenemos una gran diversidad y justamente lo que tenemos que hacer es apoyar en esa diversidad para que nuestro turismo se expanda, vea otras cosas, se desarrollen nuevos productos. Es, en este sentido, una gran oportunidad que todos los destinos tenemos que aprovechar. Qué bueno que Carlos McKinley, por su lado, y desde su responsabilidad como funcionario público, y Francisco Madrid, como antiguo funcionario y gran conocedor de la industria turística, nos hayan no solo acercado a los datos más crudos y duros de lo que le está ocurriendo a esta actividad fundamental, que tiene tanta importancia para la actividad económica general y para el empleo y para el desarrollo local y regional, no hay que olvidarlo. Pero también nos ponen en la perspectiva de retadoras dificultades que tenemos que asumir para enfrentar y superar. El choque de los protocolos, creo que nos dijo Francisco Madrid, cada país está manejando sus fronteras y el paso fronterizo, en particular para los turistas, pues como le da a entender su propia experiencia y sus propios expertos. No hay un protocolo global ni universal. Y quizás más allá y más difícil que esto, es decir, que poner en sintonía las diferentes políticas nacionales, sea el tema central, yo diría, de volver, de retomar la confianza que por años había ido generando la industria turística de México en su relación con el extranjero, con los turistas de otros países, con los habitantes de la región de América del Norte dispuestos a bajar para el sur y protegerse de los inclementes fríos que los azotan cada año. En fin, la perspectiva general hacia adelante, global, pero también local, regional y nacional, en esta materia, en el caso de esta industria, es fundamental. Habrá que ver si somos capaces de generar proyectos para la salida, para la recuperación y planes para un desarrollo más integral y más incluyente de la actividad turística. Como nos informa Francisco Madrid,
Este año, en 2020, la crisis en el sector turístico causará probablemente una pérdida del 25% del empleo en la hotelería, los restaurantes y todas las actividades asociadas. Y luego además están los impactos indirectos que esto genera en los encadenamientos de los que depende el sector turístico. Con la construcción estará pasando muy probablemente lo mismo durante el año. Hay que recordar que la crisis de la construcción, de la edificación de vivienda, de edificios de oficinas, de la obra civil, había empezado mucho antes de la crisis de la pandemia de 2020. De hecho, en 2019, la construcción cayó 5 veces más que el Producto Nacional. Y el nivel de la construcción, al empezar la crisis de la pandemia, estaba casi igual al que teníamos antes de la crisis de 2009. Llamo la atención sobre este aspecto. La industria de la construcción en realidad nunca se recuperó en la postcrisis del 2009 y no llegó a los niveles de aquellos años. Y en particular, desde 2016, en algunos casos desde 2015, ya había empezado la caída de la inversión en la construcción, sobre todo en la construcción de obra civil, la que depende principalmente de la obra pública, de la inversión y del gasto público. Por eso, en alguna medida, en muy buena medida, la crisis de la construcción se originó en las políticas de contracción fiscal, de reducción del gasto público a partir del 2015 y también durante 2019. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de la recuperación de la inversión pública va a depender en buena medida que este sector de la economía se recupere. Bueno, tuvimos que parar durante el tiempo que solicitó el gobierno. Después tuvimos que hacer todos los protocolos, informarnos y hacer todos los protocolos necesarios para poder abrir y que la gente que trabaja en la obra esté segura. Desde cubrebocas, toda la higiene que se necesita al entrar, tomar la temperatura, todas las cosas que el gobierno solicitó aquí se están haciendo. Y también nosotros rápidamente reaccionamos hacia los clientes y les ofrecimos que el que necesite de tener sus mensualidades, que lo haga y se pasa al final. Entonces tuvimos varios meses en los que nuestros clientes, los que tenían incertidumbre de su empleo o bajaron sus ingresos o los corrieron, tenían tiempo para ellos también adaptarse a las condiciones, ¿no? Se lo ofrecimos a todos nuestros clientes, no todos los tomaron. Nosotros recibimos también mensajes de aliento de nuestros clientes que nos decían, oye, yo sigo teniendo mi sueldo como lo tenía antes, aquí va, o sea, yo los apoyo, a mí me gusta el proyecto y yo quiero seguir apoyando. Y otros dijeron, no, sí, gracias por este apoyo que nos dieron, ¿no? Pues sí, nosotros mismos lo que vemos es que, y lo que nosotros hemos aprovechado también este tiempo para educarnos mucho más, ¿no? Buscar cursos en línea y todos tratar de conocer mucho más la opinión de todos, cómo va la industria, a quién le está yendo bien, a quién y qué están haciendo bien, para comparar también nosotros a ver qué podemos hacer en el futuro. Entonces, pues el aprendizaje de la venta en línea ha tenido que venir muy, muy rápido. O sea, nosotros ya habíamos imaginado que un departamento se pueda comprar como se compra un carro. Es decir, que toda la información la puedas tener en línea y ya solo vas y haces la compra y sales con tu carrito. Entonces, nosotros creemos que hacia allá va. Y esta pandemia, estos meses que llevamos en el encierro, pues los hemos aprovechado y para dar pasos agigantados y poder llegar a esto, que eventualmente pues todo lo tendremos que hacer. Yo lo que creo es que al final los que conocen su mercado y son rápidos para adaptarse,
van a seguir avanzando. Los que no están planeando y los que no planean o tiran balazos al aire, pues ellos se la van a ver muy complicada. Entonces es un momento de estar haciendo virajes rápidos, ver qué funciona, qué no. Si no funciona algo, bueno, pues detenerse ahí y dar el viraje hacia el otro lado, sobre todo en lo que es la publicidad y ventas, ¿no? Que sin dejar de ver hacia quién va uno dirigido, cómo llegar mejor a ellos, porque nadie sabemos las nuevas costumbres. También la investigación de mercado ahorita, yo creo que vale mucho la pena hacer uno nuevo. Nosotros acabamos de hacer uno hace un año, pues ese yo creo que ya no es, ya se vuelve obsoleto. Entonces hay que hacer algo nuevo y, por ejemplo, la construcción de oficinas. ¿Qué va a pasar con las oficinas? La construcción de comercio. ¿Qué tipo de comercio es el que quiere la gente? ¿Qué tipo de comercio están dispuestos a salir a arriesgarse o no arriesgarse? ¿Cómo hacerle en estos comercios? Como nos han ilustrado nuestros invitados al hablar de la construcción, el turismo, el desarrollo inmobiliario, 2020 está significando una crisis muy profunda en estos sectores, ilustrativos de lo que está ocurriendo con el resto de las actividades económicas y con lo que está ocurriendo en el impacto sobre el empleo y el ingreso. Pero lo que viene es muy importante. ¿Hacia dónde irá la recuperación? ¿Qué tan rápido saldremos de esta crisis tan profunda? Y en el caso de la construcción es muy importante tener en cuenta que el 40% de la misma depende de las inversiones y el gasto público. Y por tanto, un programa de recuperación, sobre todo en la obra civil, y para comenzar con la inversión en el sector salud durante 2021 para prepararnos mejor ante posibles crisis futuras, pero también con inversiones en agua potable, en infraestructura carretera, en la obra civil en general, será muy importante. Puede decirse que en alguna medida la recuperación económica estará en función de la recuperación de la construcción. Pero el resto, el 60% restante de la construcción, depende de las inversiones y compras privadas, de la inversión en viviendas, en edificaciones de diverso tipo, de oficinas, de naves industriales. Y la recuperación de este sector va a depender no solamente de que se recupere el gasto, el ingreso y la demanda de viviendas, oficinas, instalaciones industriales, sino también, quizás sobre todo, de que haya programas de crédito explícitamente dirigidos a favorecer la adquisición de vivienda, por ejemplo, en las condiciones en las que estaremos en el resto de 2020 y en 2021. Y este componente de un programa de recuperación será crucial para facilitar la recuperación de la inversión. No es solamente un asunto de dinamismo, de índole económica en sentido abstracto. Es también la necesidad de que recuperemos la construcción de vivienda que sigue teniendo muchos rezagos en el país. No temo repetirlo. Construcción quiere decir creación de futuro. Pero quiere decir también casa, techo. Y desde luego, como lo hemos ilustrado en este programa, quiere decir actividad económica, quiere decir utilidades, quiere decir ingresos y quiere decir ocupación de mucha gente en muchas actividades. La construcción se ramifica, compra de todo, plásticos, ladrillos, cemento, energía, y emplea fontaneros, albañiles, gente, electricistas. Y probablemente
el peso mayor de la caída de esta actividad históricamente central para los mexicanos y nuestra cultura. No olvidemos, si algo fueron los toltecas, fueron constructores, constructores de cosas físicas, de templos y constructores de una gran cultura. Pues esos constructores de cosas físicas, de templos y de cultura están con nosotros, son los trabajadores de la industria de la construcción que han resentido como pocos la caída de esa actividad central. Hay que prestar atención, poner atención sobre lo que dicen y sienten estos mexicanos. Sí, pues estuvo muy, no, está muy pesada la situación en todos lados. Digo, lo bueno que tenemos trabajo, tenemos la gente trabajando. Estuvo muy pesado y sigue estando, porque la verdad sí, ¿cómo te puedo explicar esa? Digo, tenemos trabajo, pero sí está pesado en la calle. En marzo no hubo trabajo. Abril, mayo, junio, esta obra la tenemos planeada creo que desde febrero y hasta que se pudo dar. Pues lamentablemente pues todas las obras pararon, sí nos quedamos sin empleo todos esos meses, hasta apenas ahorita que empezamos a laborar aquí en esta casa. Pues está muy bajo en cuestión de trabajo, muy poca afluencia de movimiento de trabajo, de gente, hay mucha gente parada. Ahorita tengo mucha gente que conozco que ha vendido herramientas, ha empeñado pues sus bienes más que nada, que no hay empleo. No, pues está la cosa muy dura, pues no ha habido trabajo. Lugares están cerrados, nos pararon a donde estábamos trabajando. En ocasiones, pues cuando no hay trabajo, pues me dedico a la chatarra, a lo que se pueda, pero pues en cuestión ahorita de obra todo está parado. Está muy pesado y yo sí, la verdad sí conozco gente que ha fallecido de la pandemia y de todo. Casi el 90% de la gente que yo conozco anda desempleada. Bueno, al menos en nuestro caso nunca hemos recibido ningún apoyo. En lo que es zona de obra, no hay apoyos para nosotros. Si tú platicas con mis trabajadores, creo que todo mundo fuimos a empeñar herramientas, debemos dinero y apenas estamos saliendo. Pues más que nada, a veces pues nosotros venimos de una población, ¿no? Y pues ahí comiendo pues cualquier cosa del campo, nopales, quelites, cualquier plantita comestible va del campo, es como se ha ido pues amortiguando este golpe, porque sí estuvo dura la situación. Pues hemos tenido que empeñar pues herramientas, las herramientas con las que trabajamos nosotros, que son cortadoras, atornilladores, taladros, todo lo que es, pues más que nada nuestra herramienta de trabajo, hay que empeñarlas porque pues no hay la solvencia a lo mejor que muchos tienen de tener de dónde agarrar. Nosotros sí definitivamente vamos al día. Todo está recortado en presupuesto, todo. O sea, gente quiere que le trabajemos, pero no hay mucho dinero. En mi caso, como ahorita que no he tenido durante 3 meses sin trabajo, me he dedicado pues, a buscar la chatarra, pues para ir sobreviviendo para mi familia. Hasta apenas que ahorita pues vamos de nuevo ingresando con poco trabajo, pero pues está la situación todavía muy dura. Yo creo que de un mes para acá ya está empezando, pero va muy lento. Definitivamente esto va muy lento porque yo conozco mucha gente que me habla, me marca, pásame trabajo, dame trabajo. Los oficiales que conozco bastantes son los que dame de chalán, págame lo que quieras. O sea, es una situación muy crítica la que está ahorita. Era preocupante porque la delincuencia se está soltando mucho cada día más sobre este caso que está pasando. Pero sí hay mucha gente que sí necesita empleo, la verdad. Necesita mucho empleo y más que nada pues todos quisiéramos ayudarlos, pero pues no, en realidad no podemos porque pues igual vamos al día.
Bueno, debe quedar claro, en todos lados, en todas las actividades productivas, económicas en general, urge un apoyo amplio, decidido, incluso arriesgado, del Estado mexicano, representante de todos nosotros, a quienes llevan a cabo esas actividades. Y en particular hay que priorizar a quienes desde una perspectiva mediana y sobre todo pequeña y muy pequeña, se han dedicado en su vida a producir bienes materiales y servicios útiles para la vida social. El turismo y la construcción son en ese sentido, insisto, emblemáticos. En el turismo ha podido desarrollarse también un pequeño y muy pequeño turismo abierto al mundo y a los propios mexicanos que viajan de un lugar a otro para descansar o disfrutar de nuevos panoramas. Ese pequeño y muy pequeño turismo tiene que ser protegido porque da empleo, porque genera ingresos, porque da impuestos, porque construye panoramas hacia adelante. Pero no solo ese nivel, ese tamaño de la actividad turística requiere ser apoyada. Es muy probable que los tamaños medianos e incluso por encima de los medianos requieran ser protegidos. No temamos apoyarlos ni protegerlos. Redundará ese apoyo luego en recuperación de la actividad y luego en un crecimiento expansivo, desarrollo mayor. Y eso será benéfico no solo para quienes están involucrados en la industria turística, sino para todos. ¿Y qué decir de la actividad de la construcción? El gobierno y los empresarios de la construcción tienen que elaborar ya un plan de largo plazo que involucre al corto plazo, porque el corto plazo quiere decir salir del hoyo y empezar a caminar sobre la superficie para ir a un desarrollo mejor. Y la clave de este desarrollo mejor, no cabe duda, es la creación, ampliación y rehabilitación de nuestra infraestructura y dar el paso a muchas de las actividades que constituyen la industria mexicana de la construcción. Ahí están dos focos, dos espacios socioeconómicos y morales, me atrevería a decir, que reclaman la atención de todos nosotros y en particular del Gobierno de México. Tanto el turismo como la construcción tienen un impacto nacional muy importante por su peso en la economía. Pero hay que tomar en cuenta que en algunas regiones del país, en algunas entidades federativas, el peso del turismo es mayor y por tanto, esta crisis de la que nos han platicado nuestros invitados, esta crisis sobre todo en el turismo, inducida por la suspensión de actividades, por el corte de los viajes, sobre todo de los viajes aéreos en el mundo y también dentro del país. Todo esto está impactando sobre todo a estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Colima y otros donde el peso de la actividad turística es mayor, mucho mayor que en el resto del país. Y no es casual que lo que se estima para 2020 es que esas entidades como Quintana Roo y Baja California Sur tengan un desplome de más del 15% de su Producto Interno Bruto durante el año. Es un impacto mayúsculo y lo es sobre todo por sus consecuencias en el empleo y el ingreso. Con la construcción pasa algo similar. Las entidades donde más peso tiene la actividad de la construcción, por ejemplo, Nuevo León, Ciudad de México, entre otras, están resintiendo también mucho ese efecto, que es consecuencia, por un lado, de la caída de la inversión en general
Y es una caída de la inversión que desafortunadamente ya venía desde antes de la crisis. De hecho, el llamado coeficiente de inversión, es decir, la proporción que del producto significa la inversión, nunca recuperó los niveles que tuvo antes de la crisis del 2009. Y de hecho, para 2019, cuando la crisis económica en México ya había empezado, es decir, antes del COVID, el nivel de la inversión era significativamente menor que el de los años previos. Es, por tanto, esta crisis de la construcción un problema originalmente de inversión que se ha agravado por la caída de la demanda en la adquisición de viviendas, sobre todo durante la crisis. Yo creo que hay muchas cosas que podrían hacerse desde el punto de vista de la política pública. Ha sido más clara las intervenciones en lo local. Nosotros, desde el Cicotur, por ejemplo, elaboramos una propuesta con 15 puntos para modificar aspectos del marco legal del país, que tienen y que pasan, digamos, desde el terreno de la aviación comercial, que tienen que ver con la ampliación de los beneficios de los fines de semana largos. En Italia, por ejemplo, en Colombia, si mal no recuerdo también, pues se ha dado, en Argentina, se le da dinero a las personas para que viajen, ¿no? En Argentina, el 50% de la factura del Estado asume y reembolsa a las personas esto. En Italia se ha dado un cheque de 500 euros a las familias para que viajen como crédito, y una parte de este es deducible de impuestos. Nosotros hemos puesto este tipo de cosas, ¿no? El propio sector privado ha llamado a una alianza emergente por el sector turístico que ha sido respaldada por la Confederación Nacional de Gobernadores, por la Confederación Nacional de Municipios de México, por la CONCANACO, por un grupo de senadores de la Comisión de Turismo, pero desafortunadamente no por la Secretaría de Turismo. La mesa está puesta, pues hay una enorme, digamos, disposición del sector privado para trabajar de la mano de los sectores públicos para aprovechar este capital político que está puesto sobre la mesa, pensando otra vez en que la clave de la importancia de esta industria tiene que ver con su capacidad de generar empleo, que hoy, por cierto, está comprometida. Pues yo creo que va a regresar primero el viajero nacional, el viajero regional, luego el viajero nacional, y después yo creo que va a ser el viajero, nuestros vecinos inmediatos. Yo creo que van a ser los americanos y canadienses, que son los primeros turistas extranjeros que vamos a empezar a ver, seguramente en el invierno, porque están muy acostumbrados a dejar estos inviernos fríos, y veremos a partir de noviembre, diciembre, empezaremos a ver a ese viajero que dice, ok, voy a México, pero no tengo que ir nada más una semana, ¿no? Me voy a ir un mes. Y veremos mucho de eso, sobre todo en las playas. ¿Cuál es el viajero que más me preocupa? Pues el viajero de negocios, porque a través de estos 5 meses hemos aprendido a seguir trabajando desde tu casa y a través de tecnología como el Zoom o el Microsoft Teams. Entonces, yo mismo digo, yo antes viajaba para una reunión en Guadalajara del día para comer con alguien, ahora lo puedo hacer por cualquiera de estas aplicaciones de una manera muy eficiente, y sobre todo de una manera donde me doy cuenta que al no subirme un avión no contamino, y que al quedarme en mi casa pues evito muchísimo estrés, tráfico y horas de nada más perdidas en moverme, ¿no? Creo que es el que son los hoteles que más van a sufrir, o los restaurantes, son todos aquellos donde se juntaban hombres de negocios, políticos y anexas, ¿no? Y el oficinista que tenía la reunión con el de la oficina a 3 cuadras, y que va a decir, ya no tengo necesidad de hacer eso, ¿no? Puedo comer sanamente en el comedor de la empresa y no estarme moviendo para tener reuniones. Yo creo que por ahí va la cosa a futuro. El turismo, si bien no puede ser una actividad esencial, no puede convertirse en el motor del desarrollo,
sí tiene que ser un pilar del desarrollo económico, un complemento del desarrollo económico de la Ciudad de México, y creo que la crisis ha puesto en su lugar a todos los actores económicos. De la misma manera, la crisis o la pandemia a nivel internacional han puesto también un límite a esa apertura, a ese neoliberalismo tan importante que se ha dado en todos los ámbitos al regresar a las fronteras. Las medidas tan proteccionistas que hubo entre los países derivadas de la pandemia nos dan lugar a pensar que la pandemia ha puesto también otras cosas en su lugar, ha lanzado otros debates que seguramente serán retomados por los expertos en los próximos días, semanas, meses y años.